Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Cáncer. Es una lectura bonus. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios al universo, cariño. Vamos a empezar. A ver qué nos dicen las cartas. Mi querido Cáncer, ya sabes que a partir del 16, la otra semana, voy a estar ausente un par de semanas. Cariño, ¿me puedes apoyar por favor viendo lo que es las lecturas anteriores? ¿Vale? Todo lo que tú puedas. ¿Para qué? Para que YouTube vea de que el canal está activo. Porque voy a entrar a lo que es a cirugía y no voy a estar como dispuesto para hacer video, ¿vale? Apóyame por favor, mi cangrejito. A la mínima que yo me recupere ya, que serán de repente 2 semanas, que voy a poder al menos hacer videos de esta manera, enseñando las manos, yo me pongo en contacto con vosotros, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué nos quieren decir? Paz. El arcángel Samuel, la paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real. Te enseño las cartitas. Y el otro mensaje de los ángeles del amor me dicen, reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida, mi querido Cáncer. ¿No será, cariño, que a lo mejor de repente has estado en una temporada o estos días, has estado reflexionando, pensando, ¿qué hubiera pasado con esta persona? Quizá de repente has tenido un lío, una discusión X con alguien y te separaste, te distanciaste. Quizás fuiste tú quien tomó la decisión, o ellos, da igual. Pero sin embargo siento como que tú sientes esa conexión, como que tú sientes de que vosotros dos no es una conexión cualquiera. Porque me vas a decir, Richard, no vayas a pensar que no tengo experiencias en la vida. He conocido muchos hombres, he conocido muchas mujeres, pero sin embargo con esta persona en concreto hay algo que simplemente no se puede romper. Por más que de repente tú te vayas al otro lado del mundo, quizá de repente inclusive por olvidar a esta persona te has alejado, pero sin embargo algo pasa, algo sucede que vosotros se vuelven a reencontrar. Es como si fuera un eclipse, vamos a poner, ¿vale? Que cada cierto tiempo vosotros, la luna y el sol, se reencuentran. ¿Por qué pasa esto? Porque yo siento que muchos de vosotros hay un grupo o mediante las energías, esa sensación que tú sientes, o has tenido un contacto de una persona o hay una persona que está intentando llamar tu atención. ¿Cómo que está intentando llamar tu atención? De repente te ha dicho un hola. De repente ha visto tus estados. De repente con esta persona has coincidido. Puede ser que te has cruzado y siempre te ignoraba, pero esta vez te dijo, hola, ¿cómo estás? Siento que esta energía también, aunque se quede en silencio, esta persona siente que vosotros dos no pueden separarse, Cáncer. Tú puedes tener tu historia. Tú puedes tener otra relación. O él o ella puede tener otra relación. Pero vosotros saben que cada vez que se miran, es prácticamente como si se desnudaran. Es como si se comieran a besos. No es necesario ni estar en lo que es en la intimidad. Pero son las almas, cariño. Es la energía. Hay una conexión muy bonita, muy especial con alguien. Y no es alguien que a lo mejor tú recién conozcas. No, es lo que yo siento, ¿vale? No es alguien que tú recién conozcas. Es alguien que tú ya... Me dice Richard, esto ya es como un cuento chino. ¿Por qué? Porque ya esta historia lo vengo viviendo desde que tengo uso de razón. Mi primer enamorado, mi primera enamorada, mi mejor amigo, mi mejor amiga. Él o ella ha hecho su familia, yo he hecho mi familia. Pero siempre pasa algo que la cual nosotros volvemos a coincidir, pecamos. Porque muchos de vosotros, Cáncer, siento un Géminis, muchos de vosotros... De repente inclusive han coincidido, han tenido el acto sexual. Con esto no te digo de que tú vas a dejar a tu pareja o la otra persona va a dejar a su pareja, no. Simplemente es algo inevitable, cariño. Es algo que yo no te puedo juzgar. La gente que no sabe de las energías quizás sí te va a juzgar. Pero yo como yo siento que vosotros sois como almas gemelas o llamas gemelas o vienen de vidas pasadas, la cual es muy hermoso, te soy sincero. Coincidir
Coincidir con una persona que a lo mejor de repente no es que venga con un cartel y te diga, oye, yo soy el gran amor de tu vida, tú y yo nos conocimos en el siglo XVII. No, no, pero tú sientes que con esta persona lo conoces de toda la vida, sientes que es parte de ti, sientes, y muchas veces aunque no lo tengas contigo, tú sientes su presencia, que te abraza, que te hace cariños. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, ya tengo una relación, ya tengo una historia, pero esta conexión también duerme conmigo. Puede ser cáncer, puede ser. Muchos de ustedes se están dando cuenta, o muchos de ustedes de repente buscan su tranquilidad, pero sin embargo es inevitable querer pasar página de una persona que tú sientes que vienes de vidas pasadas o es tu alma gemela. Es lo que estoy sintiendo para vosotros. Siento un Capricornio, siento un Libra. Te voy a dar signos. A ver. Me sale lo que es un Virgo, Leo, Tauro, Virgo, otra vez me reafirmó, Libra y Acuario. Y debajo tengo Libra, ¿vale? Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. ¿Ha habido algún tipo de contacto, de reconciliación, de acercamiento? ¿Has coincidido con esta persona? ¿No has actuado de una manera violenta? No, al contrario. Es como si hubieras encontrado paz. La letra E, la letra U, la letra A, la letra X, la letra T. Tengo la Z, la V y la C. Y la letra P, ¿vale? Debajo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, vamos a ver. Me sale la carta del Sol. Me sale la carta del 3 de copas. Para muchos de vosotros ese gran amor de su vida, aunque sea del pasado, esta persona viene del grupo de amigos o de amigas. Una persona de tu juventud, de tu infancia. Sale aquí también lo que es la carta de la Reina de Espadas. Y sale aquí lo que es la carta de la Emperatriz. Hay un grupo de vosotros, no digo todos, que a lo mejor de repente o ha coincidido con esta persona o han retomado el contacto con esta persona. Aunque esta persona o tú de repente no se miren, porque vamos a ser realistas, aunque vosotros no se miren, tú sientes que ha vuelto otra vez la conexión o el amor entre vosotros dos. Se ha reactivado. ¿Cómo que no se miran? De repente has tenido contacto, supongamos hoy día, o lo vas a tener ahora. Y esta persona está en silencio. No te dice nada más, ni tú tampoco dices nada más. Pero tú sabes que tarde o temprano, otra vez, van a coincidir. La carta de los de Pentáculos. En estos momentos hay un grupo de ustedes o va a estar en una circunstancia en la cual vas a estar balanceando todo. Yo siento un Géminis, Cáncer y un Libra. Yo siento, cariño, que cuando pase esta conexión o si ya está pasando, estás balanceando todo. Quieres cambiar. Hay cosas que tú quieres cambiar. Hay cosas que a lo mejor de repente, si esta persona está en la distancia, quieres hacer un viaje. Sí, algo se reactivó, cariño. Algo se reactivó, porque estás haciendo un balance. Y no es que, en este caso no es que estés haciendo un balance para dejar a esta persona, porque si tú te das cuenta, este hombrecillo o esta mujer que está con 2 monedas de oro grande, está sonriendo y está mirando a esta persona que lo atrae. Sea hombre o mujer, da igual, ¿vale? Pero tengo aquí la carta de la Reina de Espadas que me dice: el contacto, la comunicación ha surgido, ya sea por terceras personas, ya sea por medios de comunicación, por las redes sociales, por alguna página de contacto, por tu teléfono, da igual. Y en estos momentos como que se ha reactivado algo. Cáncer, algo ha pasado, cariño. A ver. Vamos a ver. El número 5, el número 3... y el número 7. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. 5, 3 y 7. Números. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot elemental para vosotros. A ver. Vamos a ver qué nos quieren decir. Me sale la carta del 9 de bastos. Siento que últimamente, cariño,
Es como si te va a empezar a llegar todo de golpe. Es como si me dijera Richard, últimamente las personas que yo creía que las cosas estaban muertas entre nosotros dos, como que el contacto y el acercamiento. Muchos de ustedes también, no es que van a poner bloqueos, simplemente se van a dejar llevar. Sí, no te vas a complicar la vida, solamente te vas a dejar llevar. Vas a tener de repente contacto, inclusive, o estás teniendo contacto de personas que están fuera, porque necesita desplazamiento también. Vamos a ver. La carta del 5 de copas, la carta de la templanza, la carta del 7 de copas, y tenemos aquí la carta del as de bastos. Este contacto, esta comunicación o este acercamiento que tú has tenido o vas a tener con esta persona, tanto para ellos como para vosotros, como que te va a dejar un poco machacado, un poco triste, con soledad. Como si estuviera diciendo, ¿y ahora qué cosa más hay para vivir entre nosotros dos? ¿O acaso ha sido un error tener este contacto, esta comunicación? Pues te digo, es como si también para un grupo de vosotros se ha vuelto a remover todo, cariño, todo. Tú creías que a lo mejor esto estaba zanjado. Tú creías que a lo mejor esto ya estaba culminado, pero no. Se ha vuelto a remover todo. Ellos también, por eso te vuelvo a reafirmar, a recargar. Si ellos en estos momentos están en el silencio después del contacto, ellos también sufren, cariño. Sufren y te extrañan, te están pensando. Muchos de ellos se están arrepintiendo de cómo las cosas han terminado entre ustedes dos. Se está arrepintiendo, sea hombre o mujer. Casi digo sea hembra, bueno, la palabra también es hembra. Sea hembra o macho, ya da igual, cariño. Ustedes ya me conocen cómo hablo yo. La carta de la templanza está esperando que las cosas se sigan poniendo más en orden. Por eso, si está ausente, si tú me dices, Richard, no me dice nada, está callado, está callada, ten paciencia. Recuerda que también para esta persona ha sido un poco chocante, no de una forma negativa, simplemente que también esto le ha llegado como impacto. No es que solamente tú has estado trabajando para el contacto, ellos también te estaban llamando con la mente. Ellos también de repente estaban haciendo algo y te estaban recordando, y todo conspiró para que llegue el contacto entre vosotros. ¿Por qué pasa esto? Porque te vuelvo a repetir, vosotros no sois una conexión cualquiera. Vosotros son almas que se han reencontrado vida tras vida, tras vida, tras vida. ¿Vale? Sale la carta de la templanza que me dice, ten paciencia que la comunicación va a llegar. Ten paciencia, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 7 de oros y tenemos la carta del as de bastos. En este momento siento que tú estás proyectándote o ellos se están proyectando cómo hacer para poder obtener más comunicación o acercamiento entre vosotros dos. En estos momentos, al igual como tú estás pensando cómo hacer para que las cosas surjan más rápido, ellos también. Van a tener una oportunidad, pero tengo la carta de la templanza que me dice, paciencia, paciencia, Cáncer, ¿vale? No vayas a estropear este contacto, esta comunicación. Vamos a continuar. A ver. Uy, las cartas. Veo que para muchos de vosotros, la persona de tu interés está en otro continente o está en otro país, ¿vale? Pero sin embargo, lo piensas, lo recuerdas. Sale la carta del sol. Necesitas claridad, necesitas estar con esta persona, necesitas de repente hablar, necesitas inclusive tener quizás un encuentro. Porque sientes como que te ahogas, te desesperas. Sientes que me dice Richard, necesito saber ahora de esta persona. La templanza, cariño. Respira, todo va a ir bien. Ten paciencia, no aceleres las cosas. La carta del 2021 me está saliendo continuamente. Me está saliendo. Yo creo que la ruptura entre vosotros dos fue el año pasado. O simplemente me dice Richard, desde el año pasado que ya no sé nada de esta persona. A veces las energías tardan, cariño, ¿vale? Vale, a mí lo que me dice, escucha. Tú vas a obtener comunicación y contacto de esta persona o ya lo tienes. Pero también me dice, hay situaciones
del año pasado o de años anteriores, que a lo mejor de repente tú te decepcionaste muy fuerte de él o de ella, la cual simplemente tienes que pasar página y continuar con el año 2022. Entonces, porque me dicen, este 2022 es un año de oportunidades para ti, Cáncer. De oportunidades en el amor, como también lo que es en los proyectos, en los negocios o en el trabajo. Es un año de oportunidades. Si tú me dices, Richard, si ahora nos centramos en la economía, las cosas no me marchan bien, siento que mi economía se bloquea, siento que estoy a punto de tocar fondo, a lo mejor lo que necesitas en estos momentos es hacer un reciclaje, ¿vale? O lo que necesitas en estos momentos es soltar algo que simplemente tú eres consciente que ya no hay nada más la cual sacrificar. Me dice, tienes que cerrar algo del 2021 para que la oportunidad llegue en tu vida. Tanto lo que es en el amor, como también lo que es en el trabajo, en el negocio, en el proyecto. Con esto no te digo que cierres la comunicación con esa persona que se ha puesto en contacto. Tienes que cerrar ese mal recuerdo, la cual les obligó a vosotros dos separarse. ¿Me entiendes? Es como si renacieras, como la carta del juicio. Borrón y cuenta nueva. Economía. Tienes que empezar a apostar por las nuevas oportunidades para ti. Voy a recoger estas cartas, cariño. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice lo que es el tarot urbano? Vamos a ver. ¿Ver? Yo veo, cariño, que yo lo que veo, o tú en estos momentos de repente con ese contacto, esa comunicación, lo estás pasando mal, puede ser. Te noto como muy sensible. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, ¿para qué vino? ¿Para qué se comunicó? La carta del 10 de espadas, ¿para qué vino, cariño? Porque quiere conversar contigo. Me sale la carta del loco. Me sale la carta del emperador. Quiere reconquistarte otra vez. Para eso vino, cariño. Yo lo que te digo, Cáncer, mira. Si tú me dices, Richard, yo no quiero continuar con esto. La decisión lo tomas tú. Las cartas no te van a sentenciar. Ni yo, ni nadie, ni Pepito, ni Pepita, nadie es, cariño. Si tú me dices, Richard, yo quiero pasar página, pues pasa página, cariño, ¿vale? Pues pasa página. Pero yo te digo que esta persona, aunque en estos momentos no te sienta bien, es una persona que creo que ya tiene claro las cosas y no va a cometer los mismos errores. Quiere recuperarte, porque aunque no te lo diga, Cáncer, aunque no te lo diga, él o ella sabe que vosotros dos sois almas gemelas, o ya lo está reconociendo. Ya se da cuenta que por más que intente de repente empezar un amor, una historia, con cualquier persona a su alrededor, a su entorno, no puede sacarte de su mente. Como tú tampoco puedes, Cáncer, ¿vale? Como tú tampoco puedes. Las cosas como son. Vamos a ver, déjame ver algo aquí. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale, cariño? Déjame ordenar algo. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vamos a ver. Listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. Desde aquí, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. Lo vamos a hacer diferente. Opción 1 desde aquí. Opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? Respuesta. La carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del mago es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la luna es un no. Es tu elemento, Cáncer. Haz caso de tu intuición. Al margen de lo que te digan las cartas, me dicen, Cáncer tiene que hacer caso también de su intuición. Vamos a ver las características. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen las características? A ver. Muchos de vosotros es una persona con la cual tú ya has tenido un contacto, una comunicación de una temporada atrás, años atrás. Es una persona muy culta, es una persona muy inteligente, pero es una persona que también de repente le cuesta salir de su centro de confort. Ejemplos, a lo mejor de repente vosotros tenían planes de viajar y a esta persona le cuesta. Es una persona que tranquilamente también puede tener un cargo,
puede ser que sea tu jefe, ¿por qué no? Mayor de 40 años, tiene una sonrisa, sonríe también con los ojos, ¿vale? De esas personas que cuando se ríen, sus ojos también le brillan. Puede ser que tenga una mascota, veo que esta persona es una persona que tiene como una estrellita de la suerte, siempre le está entrando dinero, por eso puede ser que tenga un cargo importante. Veo que es una persona que también de repente puede ser un profesor, ¿por qué no? O que simplemente vosotros de repente tienen una historia dentro de una escuela, de una universidad. Puede ser el caso, ¿vale? Vamos a continuar. Delgados o delgadas, con textura normal, cabello largo, con canas, piel blanca. La carta del 2 de copas. Veo que muchos de vosotros han tenido un encuentro inesperado o una comunicación inesperada con tu alma o con tu llama gemela. La carta del 2 de copas me dice, vosotros se reencuentran para no separarse. Es lo que me dice, ¿vale? Te enseño aquí las cartitas. La carta del 4 de oros. Quizá de repente la persona de tu interés está dentro de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa. Puede ser que esta persona sea muy trigueña, esté muy bronceada, o puede ser mulata o mulato. Yo me inclino más a que es muy trigueña, ¿vale? Color canela, muy trigueña. Cabello largo. Alguno de ellos o de ellas, también porque puede ser muy trigueño, tiene el cabello como trenzas o rastas. Con textura normal. Es una persona que trabaja mucho o es una persona que cuida mucho sus intereses, su negocio, su proyecto. Puede ser que esta persona trabaje también algo relacionado con alquileres de habitación, o puede ser que sea una persona que recauda fondos, puede ser un encargado, puede ser un supervisor, pero siempre está como recaudando, protegiendo los ingresos, el dinero. La carta del as de bastos. Muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien del elemento fuego, o puede ser de repente alguien del signo Virgo. Yo siempre relaciono, hay cartas que yo relaciono con algunos signos, ¿vale? Me dice elemento fuego, pero como tiene aquí lo que es el tercer ojo, yo lo relaciono un Virgo. Te soy sincero, ¿vale? Pero tú ve tomando lo que es tuyo. Muchos de ellos de repente son personas que trabajan algo relacionado cara al público. En una tienda, en un centro comercial, puede ser un restaurante también, cocina abierta. Físicamente son muy atractivos, muy atractivas, o trabajan algo relacionado con la belleza, también me dicen. Siento que con esta persona está habiendo una conexión o un acercamiento. Muchos de ustedes también están lidiando con un Sagitario, cariño, ¿vale? O ha llegado el contacto, la comunicación, o la persona de tu interés te ha dicho, por favor, quiero que te pienses algo. Alguna conversación que han tenido vosotros dos. Muy bien, siento un Capricornio, Cáncer. Gracias por tu apoyo, cariño. Bendiciones de corazón, te me cuidas. Por favor, apoya el canal a partir de la próxima semana. Mira otra vez los videos repetitivos para que YouTube piense de que el canal sigue activo. Besotes, cariño, te me cuidas.